Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como cada miércoles es un placer para nosotros compartir este tiempo, este espacio contigo. Agradecemos mucho que hagas un espacio en tu ajetreada agenda para compartirlo con nosotros, para poder aprender juntos, para poder seguir creciendo y llegar a la estatura del varón perfecto, que a final de cuentas es nuestra meta o debe ser nuestra meta como hijos de Dios. Gracias una vez más por compartir con nosotros estos momentos, estos minutos. Como siempre te pedimos, danos un like, un me gusta, ponnos algún comentario ahí para que sepamos que estás conectado con nosotros. Y bueno, sin más preámbulos, entramos de lleno saludando a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Pastor David. Buenas noches a todos, es un gusto poder ya estar en este día con cada uno de ustedes a mitad de semana. Y bueno, solo quiero invitarlos a abrir su corazón, a abrir su alma, su espíritu, su mente, para que cada una de estas charlas y de estas enseñanzas puedan verdaderamente producir fruto en cada uno de nosotros. Así que los bendecimos, gracias por estar conectados con nosotros esta noche. Gracias. Pastor Enrique. Sí, buenas noches. Una vez más agradecemos a Dios la oportunidad de poder estar a través de este medio y poder llegar hasta sus casas. Y yo solo quiero invitarte para que ahora que estamos en este momento de compartir de la palabra, pues puedas tomar allí un lápiz, puedas anotar una pluma, puedas tener allí una libreta y puedas anotar cosas, porque muchas veces nuestra mente puede en este momento recibirla pero olvidarla, y recuerda que el enemigo siempre quiere robar la palabra en nuestro corazón. Entonces, para que tú estés en la semana repasando, aprovecha este tiempo para hacer tus anotaciones. Pastor Juan. Y buenas noches, amados, qué gozo estar con ustedes. Y como dijo Pastor Enrique, tenemos que estudiar, avanzar. Y lo que escuchamos aquí cada noche es una revelación del Espíritu Santo. Amén. Y me toca, entonces, si está tocando, tal vez están tocándoles. Entonces, aprovechan de esta noche. Amén. Creo que acaba de decir una verdad muy grande, Pastor. Yo he tenido oportunidad y quiero compartírselos en estos días, en estos últimos días, de platicar con algunos hermanos de la iglesia y hay algo en común y me da mucho gusto, ¿verdad? Cuando dicen, es que Dios me está confrontando, es que Dios me está sacudiendo y está removiendo muchas cosas que yo creí que sabía, que yo creí que estaban bien. Pero ahorita Dios está trastornando muchas cosas. Y Amén. Creo que es una experiencia que muchos de nosotros estamos viviendo y me incluyo en ese grupo. Amén. Pero de alguna manera no es algo por lo cual lamentarse o sentirse mal, sino que al contrario, habla de un cuidado de Dios, habla de un perfeccionamiento que Él está haciendo Amén. en su iglesia, de ese trabajar en el remanente. Amén. Sí. Que está esperando su venida. Entonces, es un gozo poder compartir este tiempo con ustedes y que podamos aprender más, que podamos seguir siendo trastornados. Amén. Porque esa es la idea. Dios quiere trastornarnos, porque también así es como vamos a trastornar al mundo, Sí, nosotros, ¿verdad? Bueno, Pastora La Torre. ¿Informó para todos ustedes? Todavía no informó. Todavía no informas. Vámonos a nuestra cápsula informativa. Solo Flash recordatorios, informativa. ¿verdad? Sí, solo recordarles que bueno, preparamos estos tiempos con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, y solo invitarlos a que sigan conectados con nosotros los días miércoles a las 8 de la noche y los días jueves de la misma manera a las 8 de la noche. Tenemos este tiempo de adoración, de oración, y creo que a pesar de la distancia, como iglesia podemos estar unidos, podemos estar en un mismo sentir y podemos juntarnos, estar ahí orando y adorando al Señor. Así que pues solo invitarlos y animarlos a continuar en estas transmisiones durante la semana. Y bueno, las reuniones de domingo, pues de la misma manera, saben que tenemos nuestras reuniones presenciales en San Juan del Río, 10 de la mañana, 11:45, y en Tequisquiapan, 11 de la mañana y 12:45, San Francisco, 12 del día.
para que puedas de la misma manera integrarte con nosotros. Creo que nada más era pues recordarles esto a ustedes como familia. Información que recuerda. Puntual. Información puntual. Gracias, muchas gracias. Anímate a acompañarnos en nuestras reuniones presenciales. Como te hemos dicho siempre, tenemos todas las medidas de seguridad que se requieren para estar tranquilos. Y si ya se abrieron los cines, pues cuánto más hay que venir a la iglesia. Muy bien. Bueno, pues hoy continuamos con nuestro tema general de las evidencias de un cristiano maduro. Hemos visto por varias semanas este tema. Cosas muy interesantes han salido en esta mesa, en estas charlas, y yo estoy segura que el día de hoy no va a ser la excepción. De hecho, Amén. Estábamos platicando antes de empezar que, como dice el pastor Juan, creo que vamos a abrir hoy una lata de gusanos, ¿verdad? Vamos a abrir hoy algunos temas que tal vez superficialmente se ve de un tinte, pero cuando profundizamos cambian de color, ¿verdad? Y como decimos los mexicanos, se ponen color de hormiga. Y también hablábamos de que muy probablemente esta noche pisemos algunos callos, ¿verdad? Pero sabes que es con todo el amor de nuestro corazón, sabes que todo lo que se habla aquí está sustentado en la palabra de Dios y es con el único deseo de que nuestro corazón sea formado a la imagen de Jesucristo. Así que te queremos invitar a que tengas un corazón abierto, una mente abierta, no te predispongas a nada, escucha y velo de parte de Dios. Ve todo lo que aprendamos esta noche como que viene del mismo corazón de Dios y es simplemente para ser perfeccionados y ser formados a su imagen. Y yo quiero exponer el tema del que vamos a hablar esta noche y es: un cristiano maduro tiene una cosmovisión bíblica. Lo voy a repetir. Un cristiano maduro tiene una cosmovisión bíblica, o como decían ahorita los pastores, una mente bíblica. Y quisiera yo empezar leyéndote la definición de cosmovisión. La cosmovisión es el grupo de creencias o el sistema de valores y presuposiciones a través de las cuales nosotros, consciente o inconscientemente, analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea y reaccionamos ante sus circunstancias. Eso significa la palabra cosmovisión. En otras palabras más simples, lo que significa cosmovisión es los lentes con los que tú ves la vida y el mundo. Y lo que tenemos que entender es que todo ser humano tiene una cosmovisión. Todos, como decía la definición, consciente o inconscientemente, pero nos hemos formado una cosmovisión y tenemos unos lentes puestos. Y a través del cristal de esos lentes es como nosotros estamos viendo la vida y todo lo que nos rodea. Es inevitable, es parte de nuestra vida. Y tenemos que entender que esos lentes, esa cosmovisión, ese conjunto, ese sistema de creencias y de ideologías que tenemos en nuestra cabeza, también rigen nuestras actitudes y nuestras acciones. Todo lo que nosotros hacemos está fundamentado en esa cosmovisión. Aquel que piensa que no hay vida después de la vida, esa es su presuposición, esa es su cosmovisión, y así va a actuar, va a disfrutar la vida al máximo sin preocuparse en la eternidad. Aquel que piensa y que sabe y que tiene la cosmovisión de la eternidad, pues entonces va a trabajar con base en ello en la tierra. Entonces, bueno, ese es el tema en general. El cristiano maduro tiene una cosmovisión bíblica. Entonces, Pastor Enrique, ¿quiere comentarnos algo al respecto? Como cristianos sabemos que tenemos un fundamento en nuestra vida. Y dependiendo ese fundamento que haya en nuestra vida es como vamos a actuar, como decías. Pero precisamente como cristianos, si conocemos la palabra,
Dios nos habla de un fundamento en el cual nosotros nos movemos y nos regimos, y es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para prepararnos y capacitarnos a cada uno de nosotros como su pueblo, como su iglesia, para que hagamos toda buena obra. Entonces, si partimos de este principio bíblico, quiere decir que la palabra tiene toda la estructura, toda la enseñanza, todo el fundamento para que esto nos permita poder caminar de una manera que agrade a Dios, y que también esto nos va a ayudar a tener una mente de tal manera, con un fundamento bíblico, que nuestras acciones irán en esa convicción de lo que yo sé, que la palabra viene del corazón de Dios y que está diseñada para enseñarnos la verdad, para decirnos qué está bien y qué está mal. No lo que el mundo diga, no lo que la sociedad diga, no lo que la filosofía de X, Y diga. El problema que tenemos es que en Amós 3:3, aún como cristianos, nos dice: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo? ¿A dónde van? Este es el problema de los cristianos. ¿Por qué? Porque leemos la palabra, decimos: la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos la verdad, para corregirnos, para instruirnos, para esto, para lo otro, para mostrarnos. Ahora, el punto es, ¿estás de acuerdo con eso? Y el hecho de que yo no haga conforme a la palabra y yo empiece a actuar de una manera X fuera del concepto bíblico, eso a mí me dice que yo no estoy de acuerdo. Sí, es una manera sutil de decirlo. O sea, sí, Dios dice esto, pero yo estoy haciendo otra cosa. ¿Por qué haces otra cosa? Porque no estoy de acuerdo. Aunque no lo diga, no, pero mis acciones demuestran. Así es, aunque no lo expresen, pero al ver y por eso es importante analizar nuestra vida. Es decir, cuando yo empiezo a analizar mi vida para saber cuánta influencia hay de mundo o de la sociedad en mi vida, o cuánta influencia hay de la palabra en mi vida, entonces allí va a ser fácil hacer un diagnóstico: cómo está mi caminar con Dios, mi relación con Dios. Allí va a ser fácil porque mis acciones están siendo influenciadas por la palabra o influenciadas por simplemente hombres con filosofías, con pensamientos, con doctrinas, con mil cosas que en el mundo se da, y muchas de ellas a veces en esa inconformidad o no estar de acuerdo con lo que Dios dice en la palabra, vemos algunas alternativas que nos parecen como que creo que esto esto me conviene, ¿no? Esto está acorde conmigo, y entonces afirmamos algo para nosotros como un fundamento que nos permite justificar lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Pero ya eso nos da una visión de cómo está nuestra relación con Dios y lo que hay en nuestro corazón. Ahora, finalmente puedo decir que el hombre se encuentra, cuando el hombre no tiene el conocimiento de Dios, cuando el hombre no tiene el conocimiento de la palabra, siempre va a surgir una serie de alternativas para su vida. Y allí es donde se refugian en las filosofías, mecanismos, estructuras, ideologías, para responder a la necesidad del hombre, a la necesidad de la persona. Pero finalmente sabemos que todo aquello va a terminar en un fracaso. Porque más adelante vamos a ver quién es el que conoce al hombre por entero en todo lo que nosotros somos, ¿no? Así que es parte de es muy interesante que la palabra que usted usa
alternativas. Porque a final de cuentas en Juan Jesús dijo, yo soy el camino. Así es. Yo soy el camino. Entonces, todas estas ideas, ideologías, filosofías, esos son alternativas cuando yo me salgo del camino. Así es. ¿No? Eso es lo primero. Y lo segundo que llama mucho mi atención es lo que comentó acerca de las influencias. Porque tenemos que abrir los ojos y entender que siempre vamos a ser influenciados por algo. Así es. Siempre. Aquí el punto es, ¿qué es lo que está ejerciendo influencia en mí? Así ¿Es la palabra de Dios o es la palabra del mundo, la palabra del hombre, Pastor David? Sí, a mí me surge una incertidumbre cuando hablamos de esto, porque finalmente es interesante mirar lo que dices, ¿no? Es decir, la palabra es la que nos debería de regir, deberíamos de vivir conforme a la palabra, pero mi cuestionamiento es, bueno, ¿por qué la gente, en términos generales, hablando del cristiano, ¿por qué el cristiano batalla tanto o le cuesta tanto trabajo regirse por el pensamiento bíblico? O sea, hoy en día, en términos generales, si analizamos diferentes temáticas en la vida, el cristiano en muchas de ellas está en contra de Dios. Y de la palabra. O sea, está en contra de lo que dice la palabra. Pongo un ejemplo, la educación de los hijos. Hoy los cristianos están muchos de ellos, no estoy generalizando, pero sí muchos de ellos están en contra de una educación bíblica hacia los hijos. El matrimonio. Hoy matrimonios cristianos caminan de una forma totalmente contraria a lo que dice la Biblia. Administración económica. Hoy los cristianos nos administramos de una forma muy distinta a lo que dice la Biblia. Es decir, administración del tiempo. Muchos tópicos temas sobran. Que yo he llegado a la conclusión, bueno, Señor, ¿por qué hay esa discrepancia, esa negatividad a regirnos por lo que tú dices? Entonces, esa es una inquietud interesante, porque ciertamente, y yo creo que todos los que nos están oyendo, todos sabemos y coincidimos que debemos vivir conforme a la palabra, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Primera carta de Juan 2, 15 a 17. Es parte de la respuesta a David. Ok, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, entonces, la palabra en el griego por mundo, en el griego es cosmos, K-O-S-M-O-S. Y significa, yo escribí esto, el mundo está controlado por un espíritu maligno que influye en la humanidad que está separado de Dios y está en rebelión contra la autoridad de Dios. El hombre está en el centro de su propio mundo. O es decir, número uno, estamos luchando contra el espíritu del diablo. Y cuando leímos mundo aquí, no significa la planeta. Sí, claro. Significa un sistema controlado por el diablo que nos pone en rebelión contra a Dios y la palabra de Dios. Efesios, otro versículo, 2, 1 a 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando nos damos cuenta, hay un espíritu en el mundo que siempre está obrando no solamente en los perdidos, pero en los cristianos, para decir, como dijo el pastor, qué bueno la palabra de Dios, qué lindo, pero yo hago, voy a hacer. Porque yo lo creo, yo lo pienso, en vez de someterme a la palabra de Dios. Y número 2, entonces, cuando no conocemos a Dios, entonces tenemos este espíritu de rechazar la autoridad de Dios, maestros, papás, policía y a todos. Entonces ahora está empeorando y empeorando hasta el punto donde dice en Timoteo, segunda carta de Timoteo 3, 4. 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, ahora el problema, tenemos un conflicto. ¿Quién amamos más? Si amamos a nosotros mismos, the lust of the eyes, la lujuria de los ojos. Mis placeres, mis entretenimientos, lo que yo quiero, todo. El mundo puede ser un amante. La tristeza, aunque amamos a Dios, tenemos un amante, se llama el mundo. Es el problema. Creo que también la segunda parte de la respuesta. Gracias. Creo tiene mucho que ver otra vez con este concepto, esta palabra que es influencia, porque a final de cuentas acabamos de entender que el mundo está bajo una influencia y no es la influencia de Dios, pero todo a nuestro alrededor nos está influenciando. ¿Quiere hablar, pastor? Sí, ya lo veo. Ya, que... sí. Está bien, pastor, me callo. Es que lo veo. El pastor Juan acaba de decir pastor, algo adelante. que es el fundamento de todo esto, porque no debemos olvidar que tenemos una lucha espiritual. El enemigo está siempre, cada momento, buscando la forma de alejarnos de Dios y de que desobedezcamos a Dios. El domingo predicaba yo sobre esto, por eso ahorita lo que estabas diciendo, yo dije, pero es que todo esto fue lo que hablamos el domingo. Tengo que sacarlo. Sí. Precisamente cuando estamos nosotros en una situación X, el enemigo te va a presentar alternativas. Es el enemigo realmente, ¿no? Muchas veces no es la influencia que hay en la vida, es una respuesta a tu necesidad. Tú tienes una necesidad, el enemigo inmediatamente va a venir a ponerte una serie de sugerencias y de cosas que puedes hacer sin considerar la palabra. Y esto obviamente nunca te va a motivar a hacer algo para que obedezcas a Dios o lo hagas conforme a la palabra. Él te va a motivar a dos cosas. Una, desobedecer a Dios y hacer las cosas como tú quieres. Otra de las cosas es que el enemigo va a empezar a meter duda. Cuando tú lees la palabra y tú dices esto y dices, ¿será? ¿No será? ¿Cómo es posible? El hombre se mueve más por lo que ve, por lo que siente. Cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás, y una cosa que él habló y le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, es como queriendo influenciar en esa duda, ¿no? A ver, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Y muchas veces el enemigo viene, oye, ¿de verdad crees que Dios puede hacer lo que dice ahí? Y entonces tú dices, bueno, es que no sé, y si no hay una convicción, una revelación clara, vas a dudar. Otra cosa más rápido, solo estoy concentrando algunos pensamientos de esto que dijimos el domingo, va mucho al deseo de tu corazón. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Me explico? ¿Obedecer a Dios o cumplir tu propósito? ¿Me explico? Entonces, si yo entiendo
que soy un hijo de Dios y que mi actitud debe de honrar a mi Dios, a mi Padre, entonces yo voy a actuar y a caminar conforme a esto, a la palabra. Pero muchas veces yo les decía, ¿cuántas veces, fíjate, y es interesante lo que tú decías hace rato, cuántas veces sabemos que la decisión que estamos tomando no es lo que a Dios le agrade ni lo que nos han enseñado, mas sin en cambio lo hacemos? ¿Sí me explico? O sea, más sin en cambio lo hacemos. Por ejemplo, decimos, yo mencionaba esto, ¿cuántas veces a los jóvenes les decimos, no te unas en yugo desigual, no te cases con alguien que no conoce la palabra, un cristiano? La Biblia lo dice, los padres le dicen, lo aprendemos en la palabra, pero ¿qué hacemos? Hacemos esa decisión equivocada. ¿Por qué? El enemigo va a empezar a traer ese deseo, a querer cumplir, perdón, ese deseo de tu corazón, y tú lo puedes hacer, no te preocupes, haz esto. Y por último, simplemente Dios conoce la palabra, el diablo conoce la palabra. Y el diablo, al conocer la palabra, muchas veces, si no tienes una revelación clara de la palabra, solo la lees por leerla, él también la conoce, ¿verdad? Pero no la obedece. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando viene a tu vida una tentación, una situación, el diablo viene allí con X o con Y, hasta te puede citar la palabra. Y te puede decir, no, mira, la palabra dice esto. Claro. ¿No? Y tú vas a caer en esa parte. Y por último, el enemigo roba la palabra. Es decir, que esa palabra no sea una revelación a ti. En cuanto cae, el enemigo se encarga de quitarla para que tu pensamiento empiece a volar y tomar decisiones equivocadas. Así es. Hay un versículo que ahorita me estaba acordando, y es un versículo muy determinante, porque justamente el riesgo o el problema que la iglesia está enfrentando ahorita es justo esa mezcla de mentalidades, esa mezcla de ideologías. Ahorita ya no hay nada definido, y es más, así se maneja hoy en día, ya no hay verdades absolutas. Ahora la verdad es relativa, pero la palabra de Dios dice algo muy claro y es muy determinante, y dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Así es. El mundo entero Así es. está bajo el control del maligno. Así es. Todo. Ahora, aquí está el problema, y vuelvo a ser muy insistente en esta cuestión de la influencia, porque si el mundo entero está bajo el maligno, entonces estamos siendo bombardeados todo el tiempo por la cosmovisión terrenal, sí, por la cosmovisión de este mundo. Y si nosotros estamos todo el tiempo abiertos a esta influencia de un mundo que está bajo el control del maligno, pero no hay una contrainfluencia, claro, ahí es donde estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque somos saturados por el internet, por la televisión, por todos los medios de comunicación, inclusive por la escuela, por la educación. Estamos siendo adoctrinados en la cosmovisión de este mundo, sobreinfluenciados, pero no hay de nuestra parte una contrainfluencia con la palabra de Dios. Otro problema, no solamente el problema con la escuela secular es grande. Es grande. Pero en la iglesia tenemos otro Dios que hemos creado en nuestra imagen. Claro. Ahora Dios existe para complacerme. Dios ha venido para dar respuestas a nuestras oraciones. Y es correcto en parte. Pero pensamos que es humanismo, es una teología egocéntrica, en lo que estamos en el medio de nuestro universo. Claro. Dios es un satélite alrededor de mi vida, existe para ayudarme. Y yo me amo, y Dios me ama, un mundo perfecto. Pero no es así. Entonces, cuando tenemos esta idea que Dios existe solamente para amarnos y bendecirnos, entramos en un problema en la iglesia. Entonces, hay muchos cristianos ahora escuchando solamente el lado de Dios existe para hacerlos felices.
Yo creo que, contestándome yo también a mi pregunta. A mí mismo. A mí mismo. A mí mismo contesta. Contestándome a mí mismo. De hecho, querías dar tu respuesta desde antes hace de rato, que nosotros nadie te dejaba No te dejé hablar. dar respuesta. No, gracias por sus aclaraciones a mi pregunta. Atribuciones. No, hay un par de cosas en mi mente que creo que pueden ayudar a entender esto. La primera de ellas es que de esto que estamos hablando es una situación muy sutil. Claro, Totalmente. totalmente. Es De acuerdo, sí, es cierto. como el agua que tiene la capacidad de infiltrarse por la más mínima ranurita, y a veces cosas tan sólidas, tan fuertes, tarde o temprano el agua encuentra un espacio. Y no nos damos cuenta hasta que ya estamos inundados, ¿no? Entonces yo creo que esto es parte del problema, que hemos sido envueltos tan sutilmente con, como dices tú, influencias, pensamientos, doctrinas, filosofías, corrientes, muchas cosas que hay a nuestro alrededor que obviamente, como lo hemos visto, provienen del mundo, pero lo que finalmente el diablo es el que está en control de todo, que van ¿cómo se puede decir? Llenando de telarañas nuestra mente. Y cuando menos nos damos cuenta, nuestra mente ya está inundada de mil cosas. Ajá. Y es que algo que yo hace algún tiempo yo compartí en la iglesia sobre esto, y es muy interesante cómo el diablo, cómo el enemigo logra mucho más en nosotros a través de un pensamiento, Claro. que con cualquier otro pecado Claro. que nos pusiera enfrente con la posibilidad de caer. Claro. O sea, el enemigo, a veces estamos cuidándonos de no hacer esto, de no hacer lo otro, porque es pecado, porque es allá, porque es esto, y estamos muy preocupados en no caer en ciertos pecados que pues obviamente sabemos que están mal, Claro. pero no cuidamos la sutileza del diablo a través de nuestra mente. Y el diablo es tan sutil que con un pensamiento, Claro. con algo que él logra sembrar en nuestra mente, finalmente dice la palabra que aún el mismo pecado, todo nace de un pensamiento. Claro. Y es esa sutileza del enemigo a nuestra vida, como a través de simplemente un pensamiento, una doctrina, una filosofía que dices tú, bueno, creo que no me suena tan mal, creo que estoy de acuerdo con esto. Y cuando no nos damos cuenta, ya estamos en contra de lo que o ya nos puso en contra de lo que la palabra de Dios dice. Así es. Por eso me gusta cómo dice Romanos 12, versículo 2. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Es decir, cuida no solo de no pecar en cuestiones a lo mejor de tu carne o de tu, no sé, cuestiones de pecado visibles o como lo quieras ver, sino también de todas esas conductas y costumbres y pensamientos e ideologías del mundo. Dice, no imites esas costumbres, no imites esas conductas, más bien deja que Dios transforme o los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Amén. O sea, finalmente Dios va a transformar nuestra mente, pero es necesario soltar todas esas cosas que venimos arrastrando del mundo. Ahora, ¿cuál es la situación por la cual, como decía Maggie, no hay esa influencia que contrarreste toda la influencia que tenemos diariamente? Claro. ¿No? Y eso finalmente lo vamos a lograr a través de la palabra. Claro. ¿Cómo adoptamos en nuestra vida un pensamiento, una filosofía, una doctrina, un concepto de algo? Pues a través de lo que leemos, a través de lo que vemos, a través de lo que aprendemos. Las universidades son expertas en instruir en el humanismo, en el egoísmo, en el feminismo, Sí, en la apertura, filosofías. Entonces, ¿cómo logramos creer en eso y lo abrazamos tan fuerte?
Pues porque eso es de lo que nos alimentamos. ¿Por qué no lo vivimos y no lo experimentamos de la misma manera con Dios? Porque no estamos abrazando, ni nos estamos alimentando, ni estamos leyendo, ni estamos en contacto con lo que la palabra de Dios dice. Totalmente. Y el problema, yo les decía el domingo en la iglesia, el problema de la Biblia es que la hemos utilizado o entendido solo que es el manual para resolver nuestros problemas. Y además, si dice lo que yo creo que debe de decir, lo hago. Pero si también va en contra de, pues tampoco le hago caso. Pero finalmente, tenemos un problema en el matrimonio, buscamos versículos para el matrimonio. Tenemos un problema de finanzas, buscamos versículos para finanzas. Y solo nos hemos acostumbrado a leer textos, porciones de la Biblia con el objetivo de cubrir una necesidad, como dice el pastor Juan, ¿no? Esa mentalidad tan corta de tener a un Dios solo para resolver nuestros problemas, ¿no? Yo les decía el domingo en Tequisquiapan, necesitamos visualizar la Biblia, la palabra de Dios, como un todo que nos va a revelar el corazón de Dios y el carácter de Cristo, desde el principio hasta el fin. Y entonces, cuando yo tengo un concepto claro del corazón de Dios, del carácter de Jesús revelado a través de la palabra, mira, yo voy a saber conducir mi vida, voy a saber regir mi vida con base a eso. Amén. Pero si yo no conozco eso, y por el otro lado hay un bombardeo, obviamente mi vida, mis pensamientos, mis acciones, mis decisiones, pues obviamente se van a ir hacia ese otro punto, ¿no? Entonces yo creo que es importante entender esto. Uno, esto es algo muy sutil, y lo único que puede contrarrestar esto en nuestras vidas, es decir, una transformación de mente, un cambio de mente, es hacer a un lado toda filosofía, toda doctrina del mundo y empezar a adoptar y a abrazar la doctrina del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hace unos días estaba con la familia platicando y estábamos platicando que salió un artículo que digo no es nuevo, sabemos esto desde hace mucho, acerca del gansito marinela. Y decía mi cuñada, ¿ya oyeron que la cobertura del gansito marinela no es chocolate? Es pura manteca. Claro. Es solo manteca, no es chocolate. Te lo venden como chocolate, cubierto de chocolate, pero realmente no es chocolate, es manteca que tiene a lo mejor un colorante y un saborizante a chocolate, pero realmente no es chocolate, ¿no? Entonces es muy sutil, como tú decías, porque se ve como chocolate, porque sabe a chocolate, pero no es chocolate. Y a final de cuentas, eso es justamente lo que está pasando, porque las doctrinas del mundo hoy en día, las corrientes, las ideas, las ideologías, se ven bien, se oyen bien, parecen buenas. Saben bien. Saben bien. O sea, todos estos movimientos que están surgiendo se oyen muy bien, muy humanos, muy considerados con la gente, y se oyen muy sutiles, pero a final de cuentas no es la verdad. Y entonces me acordaba yo de un versículo en Corintios. Le decía Pablo a la iglesia en Corintios, en Corinto, a la iglesia en Corinto, le decía, le hablaba Pablo de los falsos maestros. Y es muy interesante porque Corinto era una ciudad griega y Grecia estaba en este tiempo con mucho auge, con muchas filosofías. El estoicismo, el gnosticismo, el helenismo. Y de pronto llegó un momento en que los mismos maestros de la iglesia empezaban a mezclar estas filosofías con la verdad de Dios. Pero ¿cómo clasifica Pablo a estos maestros? Dice que son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y dice, no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia.
Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Estas filosofías están disfrazadas de verdad. La educación de los movimientos para la nueva educación de los hijos, el feminismo, el humanismo, La libertad de la género, libertad, la equidad de género, la igualdad de género. Todas estas doctrinas y esos movimientos se oyen bien y están bien disfrazados de verdad, pero por ahí está el veneno, muy sutil. Muy sutil está el veneno y se está infiltrando en la iglesia. Así es. Santiago 4, 2 a 4 otra vez. Es muy fuerte, Así es. muy fuerte. Santiago 4, 2 al 4. Ajá. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí dos corrientes, no hay más. No hay más. media tierra. No hay tintes grises ahí. No hay mezclas de todo. Es amar a Dios o amar al mundo. Significa que amamos a nosotros mismos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que aunque es tan sutil, es tremendo cuando pensamos que podemos amar al mundo y amar a Dios también. Pero cuando estoy dedicado a las cosas del mundo, ¿qué significa? Cuando estoy pensando en todo lunes a sábado, en mí mismo, en mi tele, en mi media, en mi todo, sin pensar en Dios, obviamente estoy devoted, ¿cómo se dice? Dedicado al mundo pensando que amo a Dios. Es uno o otro. Sí, la parte importante de esto, y creo que ahí es donde muchas veces estamos como atorados para poder discernir entre lo bueno, entre lo malo, es porque no hemos tenido una revelación clara de la palabra en la vida de cada uno de nosotros. Cuando se tiene una revelación clara, cuando hay una verdad, una certeza de lo que es Dios, de lo que es su palabra, entonces uno tiene la capacidad de poder discernir cuando el enemigo está seduciendo, cuando el enemigo quiere engañar, cuando viene una filosofía X, cuando hay algo, yo sé poder discernir entre una cosa y otra, porque el Espíritu Santo lo hace, no por nosotros, sino Él nos muestra esa verdad. Es como aquel que sabe, como yo les he dicho muchas veces, yo puedo comer mariscos en muchos lugares, me encanta el marisco, pero yo ahora sé y conozco cuando hay un marisco fresco completamente. Antes yo podía comerme un marisco y yo decía aquí en Querétaro, qué delicioso, qué fresco, qué rico. ¿Por qué? Porque no conocía lo que era comer un marisco fresco, sacado del mar. En ese momento, horas de estar allí, ya ahora en el plato. Ahora conozco el marisco fresco. Y entonces cuando me dan un marisco que no es fresco, inmediatamente yo digo, o sea, está bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Hasta qué punto yo puedo discernir cuándo es algo bueno y cuándo mal? Hasta que pruebo lo genuino, lo real. Y eso es lo que nos hace falta como cristianos, que la palabra pueda ser real, pueda ser genuina, pueda ser revelada, pueda ser clara, entendida no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y esto entonces nos va a permitir mantener una relación con Dios. Empezar a tener una relación con Dios más estrecha. Esto nos va a permitir tener una mente renovada por el Espíritu Santo. Esto nos va a permitir no contaminar nuestro corazón, porque hay como una cobertura, ¿sí me explico? Es como el Espíritu Santo filtrando todo lo que en algún momento el mundo quiera traer a nuestra vida, porque ya sabemos que sí y que no. ¿Me explico? Decía Carlos Spurgeon que discernimiento no es saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo casi bueno. Exacto. Ajá. Sí. Así Sí. es. Yo creo que aquí es un punto interesante mirar, porque dice la palabra en Efesios 4,
Es interesante esto. Efesios 4, a partir del 21 dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Así es. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Esto es interesante porque nosotros tenemos que venir con una conciencia de necesitar un cambio. Claro. Y creo que ese es un factor importante en las nuevas generaciones de cristianos. A lo mejor en las anteriores no, había una conciencia todavía diferente, pero en las nuevas generaciones de los cristianos actualmente no hay una conciencia de cambio. Así es. Solo es añadir a lo que yo soy un religiosismo, un Dios. Una filosofía más de todas las que ya tengo. Pero no considero realmente una transformación, un cambio. Y es por eso que empezamos a caminar un cristianismo y seguimos siendo los mismos, porque no consideramos en nosotros mismos la posibilidad de una transformación, de un cambio. Y creo que eso es un mal en estas generaciones actuales. Pero la palabra es clara y dice: ya que has oído sobre Jesús y ahora conoces la verdad que procede de él, entonces ahora sí que procede al cambio. Avanza a un cambio de mente, de actitudes, de sentimientos, de emociones, de pensamientos, de costumbres. Es decir, da un paso hacia el cambio. Y dice, por eso dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida justamente por la sensualidad, por el engaño, por los pensamientos de esta tierra. Y entonces dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Tenemos que empezar a caminar un cristianismo con una mentalidad de cambio. Mi vida tiene que transformar. Mi vida tiene que cambiar. Este pensamiento, esta filosofía, esta enseñanza, esto que era lo que me regía antes de conocer a Cristo, ya no puede es. regirme. Tengo que descubrir algo nuevo en Dios. Voy a decir un concepto que creo que encaja perfecto aquí: reaprender. Amén. Tomar lo que estaba, sacarlo y aprender algo nuevo. Hace muchos años nos damos cuenta en los estados que estábamos accesorizándose nuestra vida, accessorizing our life. Llenándola de accesorios, como decorándola. Exactamente. Entonces no voy a cambiar nada. Pero yo necesito 2 aretes que son cruces. Sí, dos cruces. Dos cruces, sí. Soy un cristiano. Playeras. Exacto, playera que dice amo a Dios. Sí, calcomanía del carro. Exactamente. Sí. Entonces Dios es un accesorio que estamos añadiendo al borde de nuestra vida en vez de morir. Por ejemplo, hay un versículo fuerte, Gálatas 6:14. Es tremendo. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, una cruz es más que un collar. Es más que un collar. Una cruz significa que no amo más al mundo, tampoco a mí mismo. Es una decisión, compromiso. Estoy cambiando mi vida en una manera que es radical en la imagen de Jesucristo. Y hoy en día, porque el diablo ha influenciado la iglesia de tal manera, cuando predicamos la palabra, la gente dice: es bien radical, no es así, es bien fuerte, no significa lo que escucho, pero es real. No, la cruz nos crucifica al mundo. Sí, aquí hay algo muy interesante, decías, Maggie. Aquí la pregunta es: ¿cómo contrarrestar todo esto que estamos viviendo y que está siendo un bombardeo? Toda esta influencia del mundo
Y también me quedo meditando, pensando en la parte de los padres como cristianos. ¿Qué estamos haciendo como padres para contrarrestar en la vida de nuestros hijos toda la influencia del mundo que está viniendo a su vida? Y yo quiero añadir dos cosas importantes. Tengo un pasaje para esto y algo que también es la actitud que en algún momento pudieran estar tomando algunos padres de familia ante este concepto que hoy estamos abordando. Y podría decir que en algún momento pudieran estar permitiendo todo. O sea, como padres, son chicos, no pasa nada. Quizás tengan la frase muy conocida de no pasa nada, ¿verdad? Todo está bien. De alguna manera podemos decir no seas religioso, ¿verdad? No seas radical. Ten una mente abierta, y todo nos parece normal, ¿verdad? Entonces decimos, no hay problema, o sea, todo está bien. El problema está allí y no lo vemos, y la verdad es que está avanzando todo esto en una contaminación en las familias cristianas y en la iglesia en general. Entonces, quiero finalizar este comentario con la responsabilidad que tenemos como cristianos y como padres de familias a nuestra generación y a las generaciones venideras. Y el Salmo 74, versículo 1 al 4, miren lo que dice el salmista, es la clave de esto que podríamos entender para contrarrestar todo esto. Dice el Salmo 78, del 1 al 4, oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Abre tus oídos a lo que te digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré las lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación les contaremos de la gloriosa obra del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. ¿Cómo contrarrestar todo esto? Padres, tenemos una gran responsabilidad. Contar, hablar, enseñar, ministrar la vida de nuestros hijos. Pero si como padres no estamos teniendo esa convicción, esa experiencia con Cristo, no estamos teniendo verdaderamente una revelación de lo que es ser un hijo de Dios, un cristiano, la responsabilidad que tenemos de haber conocido la palabra, ¿cómo podremos influenciar la vida de nuestros hijos y recordar la palabra a ellos? El mundo está influenciando la vida de nuestros hijos y los están de alguna manera perdiendo, al punto que a mí me impacta cómo el cristianismo, la convicción de una palabra bíblica en el corazón de un cristiano se diluye. Y al diluirse es presa fácil de que el enemigo venga y atrape su corazón. Sí, ya no hay fuerza en las convicciones, son convicciones débiles. Ahora, yo decía esta estadística y me acordé de la estadística que usted un día nos compartió acerca de las iglesias y de los pastores en los Estados Unidos que están cerrando y renunciando pastores al ministerio. Y apenas escuchaba yo la misma estadística, 50 pastores diarios en los Estados Unidos están dejando el ministerio. Diario. 7,000 iglesias cierran al año. 3,000 iglesias nacen nuevas, pero hay un déficit de 4,000. La pregunta es, ¿por qué? Toda la influencia del mundo está viniendo a debilitar la fe de la iglesia cristiana. Bueno, para complementar estadísticas, pastor, Sí. porque llegan a ese punto por las estadísticas Por esta previas. otra que yo tengo. Ajá, así es. Si nos las compartes, por favor, pastor David. 38% de los cristianos leen la Biblia. Quiere decir que el 62% de los cristianos no la leen. No leen la Así Biblia. es. No leen la Biblia. Y bueno, ahí hay unas divisiones entre hombres, mujeres, pero finalmente solo el 38% de los cristianos están leyendo la Biblia. Por eso, obviamente, lo que
enseña al mundo, bueno, nos come. Rebasa. Claro. Nos rebasa. Nos inunda. De tal manera que ahí está nuestro pensamiento. Ahora, si la iglesia de Cristo pierde la verdad, lo ha perdido todo. Claro, claro. Yo estaba viendo hace unos días, porque Asaf tenía esta inquietud acerca de los dinosaurios, que es tan común en los niños de su edad, ¿verdad? Entonces, que hace cuántos años existieron los dinosaurios, cuál es la edad real de la Tierra, si los dinosaurios coexistieron con los seres humanos. Todas estas inquietudes empezaron a brincar y entonces empezamos a buscar alguna información al respecto. No voy a hablar de eso en este momento porque es muy largo, pero encontré una conferencia que dio un apologista que se llama Steve Ham, muy interesante, y entre las cosas que él mencionaba, él decía algo que abrió mis ojos así grandotes. Y él decía, el problema de la iglesia hoy en día es que quieren que todo lo que están escuchando en las escuelas encaje en la Biblia, en lugar de que la Biblia sea la que encaje en todo. Entonces ahora escuchamos lo que la ciencia está enseñando y lo aceptamos como si fuera un hecho. Y si no encaja con lo que la Biblia dice, entonces rechazamos lo que dice la Biblia. En lugar de que escuchemos lo que la Biblia dice, aprendamos lo que dice la Biblia y entonces analicemos lo que la ciencia está planteando a la luz de la Biblia. O sea, la que debe ser nuestra verdad no es la ciencia que está brincando ahora, sino lo que la Biblia dice. Y a esa luz necesitamos alumbrar todo lo demás. Y él decía, tenemos a nuestros hijos sentados en los salones de clases escuchando todas estas filosofías, claro. Los están inundando, pero no les estamos enseñando que analicen y reflexionen eso a la luz de la Biblia. Dice, aquí hay dos historias. La historia que nos dicen los científicos, los estudiosos de hoy en día, y la historia que nos da Dios en su palabra. Dice, los historiadores y los científicos nunca estuvieron presentes en todo lo que nos platican. No tienen fotos para demostrarnos la evidencia de lo que nos están enseñando. Pero Dios sí estuvo presente y Él nos deja lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Amén. Hace muchos años, 40 años, estuvimos en un seminario con respecto de educación cristiana. Y hubo un abogado tremendo cristiano y él dijo, el problema es que tenemos hoy en día un corazón de un cristiano, pero una mente de un ateo. Claro. ¿Por qué? Porque éramos enseñados por el mundo. Así es. Pero no nos damos cuenta que aunque en mi corazón amo a Dios, mis pensamientos son equivocados. Sobre años, el enemigo a través una educación falsa que ha dañado mi mente. Entonces, por los lentes que tenemos, vemos todo a través de este cosmovisión. De lo que aprendimos en la escuela pública. Sí. Y no hay una cosmovisión bíblica. En Mateo 16 me gusta cómo Jesús dice estas palabras, porque aunque aparentemente no tiene nada que ver, pero fíjate cómo dice. Mateo 16 a partir del 21 dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitarían. Entonces Pedro lo llevó y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Y le dijo, Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. Esto está buenísimo. Y no desde el punto de vista de Dios. Amén. No. Y luego continúa diciéndole, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Amén. Y a final de cuentas es uno de los motores hoy en día, el humanismo.
Claro. Yo estoy bien, estar bien, ser feliz, que no me pase nada malo, ser exitoso. Y ver las cosas desde un punto de vista humano. Ajá, egoísta humano. Así es. Pero eso va en contra. Dice un versículo en la Biblia, creo que está en Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son los suyos. Dice, tan lejos está el cielo de la tierra, así están mis pensamientos de los suyos. Entonces, no hay manera de embonarlos, no hay manera de emparejarlos. Son polos opuestos. Sí, es poder decir que una mente bíblica es estar de acuerdo con Dios y donde mi vida se rige por Él. Es saber que Dios es sabio, todo lo puede, Él nos formó, Él nos conoce a la perfección, no hay nada oculto para Él, que su palabra es viva y eficaz para bendecir mi vida en todo. Amén. Eso es una cosmovisión bíblica. Eso es. Bueno, vamos a cerrar esta noche. ¡Ah! Siempre se nos va el tiempo. Él aprendió mucho a través de nosotros. Gloria a Dios. Finalmente. Finalmente, mis Cayó el ojos. 20, cayó el 20. Gracias, pastores. Gracias, Maggie. No, aprendimos mucho esta noche. Sí, Qué increíble, sí. de verdad. Yo quiero, Increíble. si me permiten, terminar leyendo una historia verídica. Si me permiten. Sí, Te lo permitimos. Gracias, lo permitimos. gracias. Un minuto. Dice, sí, me apuro. Un hombre de unos 75 años viajaba en tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado viajaba un joven universitario que también leía un voluminoso libro de ciencias. De repente, el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una Biblia y sin mucha ceremonia le pregunta: ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Ajá. Sí, por supuesto, le respondió el viejo, pero este no es un libro de cuentos ni de fábulas, es la palabra de Dios. ¿O acaso usted cree que estoy equivocado? Claro que está equivocado, le dijo el joven. Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal. Vería cómo la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía, la estupidez y las mentiras de la religión. Solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más lo que dicen los científicos de esas cosas. Y dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos creen y dicen sobre la Biblia? Mire, le contestó el joven, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda mandar algún material científico por correo. Así se ilustre un poco sobre los temas que realmente importan al mundo. El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió con cuidado el bolsillo de su abrigo y le dio su tarjeta al joven universitario. Cuando el joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza baja y la mirada perdida, sintiéndose peor que un microbio. En la tarjeta decía: Profesor Dr. Luis Pasteur, Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Wow. Es un hecho verídico ocurrido en 1892. Y una frase de Luis Pasteur: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima. No tengas miedo de enseñarle la Biblia a tus hijos. Amén. Dice Corintios: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de este mundo. Muchas gracias, pastores. Gracias, Pastor Juan, Pastor Gracias. Enrique, Pastor David. Muchas gracias a ti por haberte conectado con nosotros. Esperamos que tu cosmovisión empiece a cambiar y que todos estemos dispuestos a reaprender. Amén, amén. A empezar a cambiar, como dice la palabra de Dios, nuestra manera de pensar, porque eso
va a afectar también nuestras acciones. Y como decía el pastor Enrique, es necesario que nuestras generaciones también puedan ser instruidas en la verdad y en la sabiduría de Dios. Muchas gracias por este tiempo, gracias a ti también por sintonizarnos. Decíamos que sintonizarnos como en el radio. Ni saben antes, de qué ¿no? existe esa palabra, de qué se trata esa palabra. Conectar. Sí, te esperamos el día de mañana en nuestro tiempo de oración en vivo. Conéctate, por favor, comparte este tiempo con nosotros, oración, adoración. Vamos a entrar juntos a la presencia de Dios y esperamos que hayas disfrutado esta charla tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Amén. Te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Amén. Buenas noches.